Tengo más y paso a presentaros a Manuel Domínguez, ¿vale? Manuel Domínguez es especialista en divisas de Moneycorp y exdirector de divisas del Banco de Madrid, ¿vale? Nos viene a hablar a todos los que sois importadores de cómo poder optimizar la tesorería en divisas en vuestra empresa, ¿vale? Y bueno, sobre todo eso, cómo poder ahorrar en algo tan importante como las... Bienvenido David, bienvenido Manuel. Muchísimas gracias, Arantxa. Bueno, encantado de saludaros a todos. Como comentaba, lo primero voy a poner la parte mía de presentación. He traído una cosita, paso a resumiros el esquema de la presentación. Presentarme, me ha presentado ya Arantxa, pero bueno, comentaros un poquito más. Soy el director de divisas de Banco de Madrid, ahora soy el especialista en divisas de Moneycorp. Y básicamente, bueno, pues somos una entidad especializada en tesorería internacional y divisas. Somos especialistas hace más de 40 años. Venía a hablaros fundamentalmente, tengo poquito tiempo, como 15 o 20 minutos, luego os dejaré mis datos de contacto, independientemente de que, bueno, me podéis ver también en algún artículo que hago en El Economista o en Expansión, en diversos medios de comunicación. Vengo a hablaros, bueno, lo primero, comentaros quién es nuestra compañía, qué es lo que hacemos, dónde os podemos aportar valor. Lo segundo, gran parte de vosotros, bueno, pues sois importadores o distribuidores, también encontraremos también parte de vosotros, imagino que sois exportadores. No cambia mucho porque aportamos valor a todos los que tengáis circulante en diferentes divisas, pues os aportamos un valor importante que ahora pasaré a describir. Como veis aquí en el esquema de la presentación, paso a ponerlo ya en modo presentación total. Me gustaría, independientemente, bueno, pues de hablaros un poquito de quiénes somos, de qué es lo que está pasando también en España. Y en este caso, muchos que tendréis pagos en diferentes divisas, pero sobre todo en dólar, bueno, pues tener una perspectiva macro, qué está pasando en España, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos. Posteriormente, como viene aquí, pasaré a hablaros dónde os podemos aportar valor, independientemente que os anticipo, que para vosotros somos una contrapartida más, no hay ningún coste ni de alta ni de mantenimiento, simplemente cotizaréis divisas por un canal alternativo a vuestro banco habitual, pero de una forma mucho más eficiente, que luego os contaré. Vamos a ver en este caso, como me imagino que gran parte de vosotros sois importadores, vamos a ver cómo nosotros os podemos dar también servicios complementarios a los bancos. Entiendo que parte de vosotros trabajaréis con líneas de crédito o COMEX, y como en este caso, para hacer el cambio de una forma totalmente eficiente y muy ágil, podéis en este caso pedir cotización y hacer la transferencia a través de Moneycorp. Me parece interesante traer un caso de éxito de nuestros importadores y traducirlo en este caso pues en Román Paladino, en este caso en euros, para que veáis un caso de éxito. Estos son los mínimos diferenciales que nos hemos encontrado entre la banca y nosotros, para que veáis, traducido a euros, bueno, pues cuál es un orden de magnitud del ahorro al que estamos hablando. Y por último, pasar a explicaros brevemente, bueno, pues cómo es el procedimiento operativo, que es muy sencillo, porque con nosotros llamáis a las entrañas del negocio, a la mesa de tesorería, para que os cierren precio, para que os expliquen todos, a tener un experto en divisas. Y luego la regulación y apertura de cuenta. Nosotros tenemos unas credenciales muy potentes, y entonces en este caso, bueno, el proceso de apertura de cuenta con nuestros clientes dura 2-3 días. Siempre a lo mejor suele ser un poquito tedioso, pero también es por seguridad vuestra y por un tema reputacional de Moneycorp, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, vamos para allá. Lo primero, explicaros quién es Moneycorp. Somos una compañía, como os he comentado, especializada en divisas. Tenemos 40 años de experiencia. Básicamente os he querido dar, bueno, pues para que veáis la magnitud de nuestra compañía, unos números a grosso modo, pero bueno, tenemos oficina en todos estos países, en Reino Unido, en Francia, en España, en Estados Unidos, y somos la primera entidad financiera especialista en divisas a nivel mundial. Lo que es importante es que tenemos toda la estructura operativa en Madrid, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros, luego os lo explicaré en el último punto que estáis viendo en la presentación, pero hemos visto en el Brexit un canalizador de oportunidades. Me preguntan bastantes clientes, bueno, ¿cómo veis el Brexit? Digo, nosotros fenomenal, es decir, hemos montado toda la estructura operativa en Madrid, vamos un paso por delante, y para algunas entidades pues puede ser o un problema o una oportunidad. Para nosotros es una oportunidad porque en caso de que se produzca una desconexión tenemos toda la estructura operativa. Llevamos todo España y también trabajamos con Latinoamérica. Fundamentalmente en España
trabajamos con pymes, como vosotros, y con grandes empresas. Os puedo dar algún dato de empresas con las que trabajamos con bancos a los que les damos liquidez, como el banco, trabajamos con Europa, es decir, somos una contrapartida, una alternativa más muy eficiente, incluso en empresas grandes que tienen un montón de bancos. Bueno, pues nosotros entramos ahí tanto por el servicio, porque somos expertos en divisas y porque nuestras cotizaciones son mucho más competitivas. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestro servicio, bueno, pues es el producto que tenemos, pues muy fácil, cambio de divisa, contado, como estáis viendo aquí, seguros de cambio. Entiendo que vosotros, muchos de vosotros os cubriréis con seguros de cambio las importaciones, sobre todo con lo que está pasando con el dólar el último año, que la senda, como veremos luego, pues ahora se está apreciando un poquito el euro, pero la senda sigue siendo apreciatoria por la diferencia de tipos de interés. Y luego los pagos internacionales, que es mucho más ágil, es decir, nosotros no cobramos por transferencia y muchas veces la divisa que vosotros compráis está el mismo día en cuenta beneficiaria final en cualquier parte del mundo, es decir, en ese sentido somos mucho más ágiles. Por eso resalto aquí lo de especialistas, es decir, ¿en qué se traduce todo esto? En que nosotros tenemos una estructura mucho más ágil que la de un banco, tenemos proveedores de liquidez, tenemos 13 grandes bancos detrás, con los que, digamos, para que todos me entendáis, subastamos o les ponemos a pelear para que nos den la mejor cotización, y eso, bueno, pues tiene unas diferencias bastante importantes que un banco que nos da una sola cotización, por lo cual tenemos tipos de cambio mucho más competitivos, y como tenemos una estructura muy ágil, pues eso redunda, obviamente, en las cotizaciones, que luego veremos el ejemplo práctico que os he comentado. Entonces, ¿qué nos da? Tipos de cambios competitivos, agilidad en pagos y, muy importante, el trato personalizado y las cuentas en múltiples divisas. El trato personalizado es muy importante. Por ejemplo, pues algunos de nuestros clientes, cuando tienen que hacer un pago a China, hay veces que llamamos nosotros al cliente, ¿le ha llegado a tu proveedor esta transferencia? Es decir, por parte de la mesa de tesorería, que son las entrañas del negocio, pues tenéis un trato personalizado al margen de que son gente experta, ¿vale? Y luego, cuentas en múltiples divisas es muy importante. Por ejemplo, de partida nuestros exportadores centralizan pagos con nosotros. Es decir, tenemos exportadores que exportan en Estados Unidos, que exportan en México, directamente reciben los pagos en diferentes divisas sin ningún tipo de coste, y cuando ellos lo consideran oportuno, pues cambian los euros y el mismo día está en cuenta beneficiaria final. Es decir, es todo mucho más ágil. Tema regulatorio, muy importante. Estamos doblemente regulados, en este caso tanto por el regulador inglés, que lo veis aquí, como por la zona CNMV y Banco de España. Entonces, bueno, eso es lo que os decía, que cuando aperturamos una cuenta, como estamos doblemente regulados por seguridad vuestra, pues por ejemplo, pues nosotros identificamos al cliente, le pedimos un documento, el apoderado que firma un DNI y un carnet de conducir. Bueno, puede ser un poquito tedioso, pero es por seguridad vuestra y porque tenemos unos procedimientos muy, muy estrictos. De hecho, este dato no está actualizado, somos más de 800 personas ahora mismo en Monicor, pero solamente 50 trabajan en cumplimiento normativo. Es decir, sabéis que todo el tema de normativa internacional y de blanqueo de capitales, pues todo muy estricto, y nosotros, bueno, pues seguimos todo a rajatabla por reputación nuestra, insisto, muy importante, por seguridad vuestra, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a la parte un poco más iba a decir técnica, más macro, pero yo creo que es interesante que veamos lo que está pasando en España. Fijaros, he traído dos gráficos muy sencillitos de qué es lo que está pasando con la crisis, que llevamos ya prácticamente 10 años de crisis, y con la recuperación. Fijaros lo que os pongo aquí, que en 2008, antes de la gran caída que estáis viendo aquí en 2009, que hubo un crecimiento negativo cuando cerró un montón de empresas, se negaba la crisis. ¿Y por qué era eso? Bueno, pues básicamente es porque la facturación parecía que iba bien. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que los márgenes operativos eran cada vez más pequeños y las empresas seguían endeudándose, es decir, los ratios de apalancamiento eran cada vez más altos. Entonces, claro, cuando vino la crisis, cuando se empezó a dejar de consumir, pues tuvimos esta gran caída. ¿Por qué? Porque ya parecía que todo está bien y se negaba la crisis, pero no era cierto. ¿Por qué? Porque las empresas empezaban a dar síntomas alarmantes de mayor endeudamiento y de márgenes operativos más bajos. Entonces, ¿para qué era eso? Pues obviamente para paliar los déficits o el cash flow negativo operativo de caja. Entonces se seguían las empresas endeudando y los márgenes reduciendo. El panorama cambió bastante. ¿Y por qué? Fijaros que llevamos, yo creo que la recuperación es un hecho. Llevamos 4 años de crecimiento sostenido. Estamos creciendo, pues ahora lo mostraré, más que el resto que la media de la Unión Europea. Y lo más importante, fijaros en el gráfico de abajo. Esto es un gráfico del PIB en base 100. Estamos a punto de recuperar el máximo de primavera de 2008, en el que ya por fin la recuperación parece que es un éxito. 4 años de crecimiento sostenido, y en base 100, aquí un -3, aquí veis todos estos porcentajes, estamos a punto de recuperar el máximo
o los mismos niveles de PIB en términos reales que en 2008, con lo cual es un síntoma muy bueno. ¿Cuál ha sido el principal factor de todo esto? Pues han sido las exportaciones, es decir, nuestras exportaciones ahora mismo, tengo aquí a Arantxa que me está escuchando y lo estamos comentando los dos, representan el 33% del PIB. Todavía estamos lejos de países como Alemania, que es representa el 50%, pero por encima de la media mundial, que es el 30%, con lo cual nuestras exportaciones pues han impulsado mucho lo que es el PIB. ¿Qué es lo que han amortiguado? Pues evidentemente la construcción. Fijaros aquí que tengo un dato abajo, que el peso de la construcción ha disminuido del 13% al 6,5% en el PIB, es decir, casi a la mitad, ¿de acuerdo? Es un dato interesante. Fijaros aquí que nuestras exportaciones, pues evidentemente desde la crisis, desde 2008, hemos exportado mucho más que otro tipo de países. Hemos crecido en exportaciones el 30%, y fijaros, Alemania, Francia, Italia han exportado mucho menos, con lo cual estamos viendo que la capacidad de recuperación de nuestra economía ha sido muy destacable y sobresale respecto al resto de socios comerciales, es decir, cada vez somos más competitivos fuera de España. Entonces, exportaciones tradicionales como textil o automoción a los países habituales, pues se han añadido nuevos productos como farmacéuticas, química, a países como el norte de África, como Latinoamérica. Entonces, en este sentido, la adecuada cobertura del riesgo o centralizar los pagos con tipo de cambios de competitivos es muy importante, ¿vale? Mezclo aquí un poco el tema de la Unión Europea. En Europa, y esto lo voy a ligar porque si me preguntáis por el euro y por el dólar, esto es importante, es decir, en Europa estamos inyectando mucha liquidez, es decir, hay muchos euros en circulación. En Estados Unidos, pues el quantitative easing, lo que es la inyección de liquidez a la política monetaria expansiva, pues ya se recortó desde el año pasado, y entonces de momento eso favorece al dólar. Pero fijaros que las perspectivas de crecimiento en Europa, que he traído un dato, por primera vez en 10 años van a crecer todos los Estados miembros. Entonces estamos hablando que van a crecer pues las perspectivas el 1,6 y el 1,8 en 2018. Estamos creciendo nosotros más, y lo que quería destacar, que no hay perspectivas de cambio de política monetaria hasta 2019. Mientras que en Estados Unidos, que ahora lo explicaré, tenemos descontadas 3 subidas de tipos. Con lo cual, si me preguntáis por el euro y por el dólar, que es a donde quería llevar, muchas veces de las divisas se hablan un montón de variables, independientemente que se sigue mucho por análisis técnico, pero bueno, eso lo veremos otro día en otro webinario. Pero al final es por la divergencia de tipos de interés, es decir, Estados Unidos va a pagar, su divisa ofrece más rédito a priori que el euro, que de momento no hay indicios para que suban los tipos. Con lo cual, la perspectiva a priori es que el dólar siga apreciándose, que es la primera conclusión, al margen de hacer un análisis micro de España que os quería comentar. ¿Qué riesgo hay para Europa, incluso para España? Pues que si suben los tipos en Estados Unidos, evidentemente esto perjudica a las economías emergentes, y Europa exporta mucho a las economías emergentes, con lo cual pues todavía se seguiría ralentizando un poquito el crecimiento. Pero bueno, me parecía muy interesante, independientemente que sé que gran parte de vuestros importadores, ver un poco el panorama que está pasando en España. Creo que las perspectivas son buenas y que en este... ¿Quieres decir que yo tengo grabado? ¿No? Que ya. Bueno, pues continúo. Parece ser que había un pequeño problema técnico, pero bueno. Nada, no os preocupéis, que en el canal de YouTube está en unas horas y lo tenemos arreglado. Bueno, pues perfecto. Ya me está dejando Arantxa tranquilo. Eso. Muy bien. Bueno, os comentaba que existe riesgo, en este caso por el tema... ¿Me dejas un segundito? Sí, claro que sí. Vamos a comprobar. Sí, vale. Que no os quiero decir que al final lo vamos a arreglar y luego va a ser que no. Perdóname. No, para nada. Puedes continuar. Vale. Entonces, bueno, básicamente os quería destacar el papel importante de las exportaciones. A todo esto, el euro es una divisa cíclica. Muchas veces se cumple lo que ocurre, que como la economía en Estados Unidos, que al final tira de la economía global, sube los tipos en Estados Unidos, el euro sube. ¿Y por qué? Porque es una divisa cíclica, es decir, si hay indicios de que hay recuperación a nivel mundial, hay un trasvase de capitales también a la zona euro, porque las tasas de descuento de la renta variable en Europa son mucho más altas que las tasas que la renta variable en Estados Unidos, es decir, tienen mucha más progresión de revalorización. Entonces, por eso hemos visto estos días que anunciaban la subida de tipos en Estados Unidos y se apreciaba el euro. ¿Por qué era eso? Porque evidentemente la economía mundial que mejore favorece a divisas como el euro, ¿de acuerdo? Favorece a la economía global, a las exportaciones y en segunda derivada al euro, ¿vale? Bueno,
Lo que os comentaba de Estados Unidos, muy rápido, ya paso a la parte nuestra exclusiva de Monecorp. Fijaros cómo ha crecido Estados Unidos, esto estamos en base 100 PIB real, los últimos años. Es decir, cuando se habla de crisis en Estados Unidos, aquí hay un punto muy importante que estamos viendo, el mismo grafiquito que os he mostrado con España, os lo muestro con Estados Unidos, fijaros en base 100, que no han parado de crecer, es decir, un 68% más. Es decir, de un PIB de 10 trillones a un PIB de 16 trillones, ¿de acuerdo? ¿Qué parte importante era en todo esto? El empleo. El 80% del PIB americano es empleo. Si se crea más empleo, se consume más. Y en esta etapa, yo cuando estaba precisamente en el banco trabajando, decían, bueno, es que hay una burbuja, es que los índices americanos están por las nubes. Y decía yo, no, pues yo pienso que no es así, porque se está creando empleo. Es decir, antes de la crisis se creaban trimestralmente de media 80.000 puestos de trabajo en Estados Unidos, y yo veía que aquí, antes de este salto del 112 al 126, se estaban creando de media 150.000 puestos de trabajo. Entonces, evidentemente, ya estábamos hablando, pues primero, que la economía americana se estaba recuperando, y segundo, que se iba a apreciar el dólar. De hecho, ya lo veremos con tranquilidad, podemos ver en 2011 que hay un cambio de tendencia que se observa perfectamente a favor del dólar respecto, por ejemplo, al yen o respecto, por ejemplo, al euro. Vemos aquí que Estados Unidos ha crecido mucho más que Reino Unido, que fijaros que se habla del Brexit, pero los países anglosajones han crecido mucho más. Gran parte del éxito de todo eso es que Estados Unidos, el 30% de la innovación mundial es en Estados Unidos. Entonces es una economía que innova y que crece más. En Europa hemos crecido menos incluso que Japón. Ahora nos estamos recuperando, como os comentaba anteriormente, es la primera vez desde el inicio de la crisis que van a crecer el año que viene y que hay perspectiva que crezcan todos los Estados miembros. Pero a mí un dato, el otro día que estuve en una conferencia, dentro de poco de hecho tengo una conferencia con la Cámara de Comercio, que me parece alarmante. Fijaros que Europa genera el 20% del PIB mundial y el 50% del gasto social. ¿Creéis que ese modelo es sostenible? Bueno, eso lo dejo para un debate y para una mesa redonda aquí con Axos otro día. Me está escuchando Arantxa, ¿vale? Bueno, entonces para resumir, fijaros lo que ocurre cuando dicen los tipos en Estados Unidos, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a apreciar el dólar. Muy sencillo. Le están bloqueando de momento a Trump sus reformas. De momento le están derogando en el Congreso el Obamacare, pero se produce la política fiscal expansiva que quiere realizar la inversión en infraestructuras y una política proteccionista en el que va a poner aranceles a la importación. Evidentemente, por pura teoría económica, eso va a tener un efecto en la subida de precios. Y si ya están preocupados por la inflación, pues acabarán subiendo los tipos. Y en Europa, que es lo que quería explicaros antes, de momento los tipos parece que no los suben, a pesar de que el euro se esté apreciando. Con lo cual, lo que quiero decir con esto, que gran parte de vosotros, si estáis importando en dólares, ojo, porque un seguro de cambio en este caso es interesante. Si centralicéis pagos en dólares, aunque bueno, en España solamente exportamos, el grueso de las exportaciones, exportamos muy poquito a Estados Unidos. Pero si recibís pagos en dólares, pues al contrario, la perspectiva vuestra es muy halagüeña. ¿Por qué? Porque independientemente de que bueno, pues que luego pueda haber cambios en la divisa, pero por fundamentales hablamos que lo normal es que el dólar se siga apreciando. Por esto que señalo aquí, por la divergencia de políticas monetarias. Porque la TIR del bono americano, la rentabilidad que da, la rentabilidad libre de riesgo, está en el 3%, el bono alemán está en el 0%. ¿Cuál es el diferencial de tipo de interés? Mayor demanda de dólares. Lo único que podía perjudicar al dólar, y esto colegas míos, comentaba el otro día, el colega mío, por ejemplo, de Deutsche Bank, preguntáis las perspectivas de divisas, que no me extraña que os volváis locos, y por ejemplo el Deutsche Bank daba un 0,95 de cotización del euro con el dólar, el Santander daba un 1,10. ¿Por qué es eso? Porque al final empiezan a mezclar fundamentales. Los más positivos con el euro dan un 1,10 por este dato que os quiero señalar aquí, que esto era también parte de la presentación, un poco ir a los datos importantes para que tengáis la información clara y hacer una especie de agregador. La deuda en Estados Unidos, el gobierno, Obama ha salido con un índice de popularidad pues muy alto, pero Obama cogió la deuda americana el 70% y la tiene más arriba del 100%, y entonces eso perjudica una divisa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es un poco lo que puede perjudicar al dólar. Eso es lo que está pasando, que bueno, pues que el programa de infraestructuras de Trump pues lo paralicen, y entonces efectivamente hay unas perspectivas de apreciación del dólar, porque eso empujaría la economía, empujaría la inflación, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos aquí un panorama macro que lo hemos sintetizado en que por subida de tipos de interés, con los fundamentales macro que os he contado, debería de apreciarse el dólar, ¿vale? Bueno, vamos un poco a la parte de Monecorp, a la parte nuestra. Os señalo, cuidadito, aquí, las ventajas competitivas. Lo primero,
Tipos de cambio. ¿Por qué tenemos unos tipos de cambio mucho más competitivos? Pues muy fácil. Yo tengo la misma liquidez que los grandes bancos, o tenemos la misma liquidez que los grandes bancos, pero una estructura mucho más liviana, mucho más eficiente. Un banco tiene una estructura mucho más pesada. Eso se traslada en cotizaciones. Y aunque sean los diferenciales pequeñitos, que ahora vemos que en determinadas operaciones no lo son, estamos hablando que el sumatorio de muchas operaciones al final es mucho dinero para vosotros. Entonces eso, por favor, tenerlo en cuenta. Lo segundo, el trato personalizado, lo que os comentaba antes, es decir, llamáis a las entrañas del negocio, os atiende un dealer que os da la cotización antes de que vosotros variéis el precio y lo cerráis, independientemente de que luego también tenéis la plataforma online. Pero vais a llamar a un dealer que va a saber vuestro nombre, que os va a cerrar el tipo de cambio, es decir, tenéis todo el control de la operación y a precios mucho más competitivos. Lo tercero, que somos especialistas. Obviamente, bueno, pues al ser especialistas redunda en todo lo que os estoy contando y también tenemos un expertise pues muy amplio en tesorería internacional en divisas. Cubrimos más de 90 divisas, muy interesante que tenéis cuentas en múltiples divisas para los exportadores, pero para los importadores, bueno, también, pero tenéis cuentas para centralizar saldos. Y luego, muy importante, la agilidad en pagos y transferencias. Desde que nosotros recibimos el dinero, si lo tenéis en la cuenta de Monicorp mejor, lo que hacemos es que en divisas como el dólar, como el euro, como un pool de 12 divisas, es mismo día. El resto de divisas es día siguiente, es decir, es la agilidad de pagos y transferencias. Ahora vamos a ver un ejemplito muy sencillo. Entonces, tanto en la importación como en la exportación, el objetivo nuestro es que lo primero, que vosotros tengáis el control de la operación. Y lo segundo, el incremento de margen comercial. Es decir, que incrementar vuestros márgenes. Eso. Comentándolo con Arantxa, pues muy importante. Pues para todo, para que tengáis mejor número, para que tengáis los balances mucho más saneados, para que podáis invertir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto, bueno, sois vosotros empresarios, sabéis muchísimo más que yo, no hace falta ni que os diga nada de esto. Los exportadores, como os decía, como reciben pagos directamente, centralizan pagos en diferentes divisas, ¿vale? Pero la ventaja competitiva que aportamos es, lo primero, tenéis visibilidad y control en el cambio, muy importante. Lo segundo, si queréis hacer una transferencia, la transferencia es urgente sin ningún coste a cualquier parte del mundo. En los exportadores normalmente se hacen transferencias a su cuenta beneficiaria, a una cuenta beneficiaria propia. Vosotros en este caso que hacéis pagos, pues hacéis un pago en un proveedor, insisto, mismo día y sin ningún coste. Y como os comento, la divisa comprada, la que compráis, es decir, si por ejemplo queréis comprar dólares, enviáis euros. Los dólares, una vez que recibamos los euros, los dólares se entregan el mismo día en cuenta beneficiaria final, que es una ventaja competitiva muy importante, ¿vale? Entonces os pongo un ejemplo, porque evidentemente nosotros aportamos servicios complementarios a los bancos. Muchos de vosotros trabajaréis con líneas de crédito, con bancos locales o línea COMEX. Entonces, ¿cuál es el procedimiento habitual que tenéis? Fijaros, esto seguramente pues os sonará. Lo primero, el cambio de divisa lo tenéis sin ningún tipo de control, ¿vale? Tendréis una casuística o una parametrización, que esa palabra es muy de tecnología, muy de RP, pero bueno, en este caso la adapto un poco con vuestro banco. Pero lo primero, que aquí el cambio de divisa lo tenéis sin control, ¿vale? Luego, si queréis pagar a un proveedor, por ejemplo en dólares, si importáis de China, me imagino que pagaréis en dólares o en yuanes. Algunos a lo mejor pagáis en otras divisas asiáticas, que por cierto ahí los bancos normalmente cobran muchas más comisiones porque son divisas mucho menos líquidas. Ahí los diferenciales de nuestros ahorros son mucho más grandes. Entonces, lo primero, soléis tener un coste SWIFT, que suele ser un importe mínimo, una comisión por transferencia, que se come parte del nominal, y el envío de fondos son 2 días, ¿vale? Entonces lo que estoy poniendo aquí, las líneas de COMEX, el circulante y el costo de transferencia, que suele ser un 0,25%, que no está nada mal, ¿eh? Es un bocadito bastante importante. ¿Cuál es la compatibilidad con nosotros? Bueno, pues muy sencillo. Vosotros tenéis la línea de crédito en vuestro banco, lo único que tenéis que hacer mediante una transferencia SEPA, que no os tiene que cobrar vuestro banco, lo podéis transferir a vuestra cuenta de Monicorp Inglaterra o a España, ¿vale? Tenemos cuentas aquí en el Deutsche Bank y dentro de poco en Santander. Entonces lo transferís tenemos euro, libra, dólar. Entonces vosotros, si queréis, por ejemplo, tenéis que hacer un pago en dólares o en yuanes, vais a transferir normalmente siempre euros, que es la divisa que queréis cambiar. Entonces simplemente hacéis esta transferencia sin ningún coste, y en cuanto recibamos la divisa, es lo que os he comentado, la transferencia es urgente, mismo día, sin ningún coste a todo el mundo, y la entregas el mismo día. Entonces esto es muy interesante, porque la entrega, insisto, si dejáis saldo, normalmente lo suelen hacer los exportadores, bueno, pues podéis dejar un remanente ahí, mucho mejor. Pero si no queréis dejar saldo, simplemente enviáis los euros y nosotros enviamos los dólares a cualquier parte del mundo, los dólares o la divisa que compréis, a vuestro proveedor.
Esto es muy interesante porque primero, el procedimiento vais a llamar, os va a atender un experto en divisas, va a cerrar el tipo de cambio, daréis de alta las cuentas beneficiarias de los proveedores que tengáis, y es todo muy ágil y es un servicio muy a medida vuestro, con lo cual tenéis todo el control de la operación, del tipo de cambio, y que luego, os he puesto un ejemplo, es decir, nosotros solemos llamaros, ha llegado la transferencia al proveedor, está todo bien, es decir, es una gestión mucho más completa, mucho más redonda de tesorería, y con unos tipos de cambio mucho más competitivos, ¿vale? Os puede pasar que vuestro banco, que imagino que alguno lo estáis pensando, os ponga la línea directamente en dólares, ¿vale? Que no tiene por qué ponérosla. En este caso también vais a necesitar hacer el cambio pues para amortizar la cuota de intereses en dólares, porque tendréis el préstamo en dólares. Entonces, para eso, los euros que salgan de vuestro balance, pues podéis hacer exactamente lo mismo. Simplemente que el destino final pues será, en vez de un proveedor, la cuenta de vuestro banco. Pero bueno, es lo que os decía, que al ser especialistas, nosotros damos servicios complementarios muchas veces a la actividad bancaria, que es daros circulante para que podáis operar, y al ser especialistas, pues evidentemente, como digo yo, es un ejemplo así un poquito, bueno, pues es un ejemplo así muy, pues es muy gráfico, pero es lo mismo que tener un BMW o un Ferrari. Es decir, nosotros vamos, no tiene nada que ver, es decir, es otra liga, y para esto lo mejor es que hagáis una pequeña operación, abréis línea y hagáis una pequeña operación para que veáis, bueno, pues el servicio que aportamos, ¿de acuerdo? Os voy a poner el ejemplo de un importador nuestro que opera con seguros de cambio. Entonces, estos son los mínimos diferenciales que hemos encontrado, ¿vale? Entonces, ante la perspectiva de la apreciación del dólar, lo que hizo es que se cubrió con un seguro de tipo de cambio flexible. Es decir, dice, yo tengo que hacer durante todo el año que viene, tendré que hacer unos pagos, unos costes de mercaderías en dólares de unos 4 millones, con lo cual me cubro a un determinado tipo de cambio, ¿vale? Lo primero, vamos a pasarlo todo a euros, ¿de acuerdo? Vemos que la cotización bancaria, normalmente cuando hacéis transferencias a proveedores, se os va el 0,25%. Nosotros cobramos 0, ¿vale? Con lo cual hay un diferencial de 0,25. Y luego el diferencial en la cotización, ¿vale? El tipo de cambio, en este caso, a un año de un seguro flexible, es decir, que vosotros podáis cambiar los euros en ese periodo cuando queráis, los euros por los dólares. El orden lo que nos dijeron nosotros es que le estaban cotizando 0,725 y nosotros 0,825, es decir, compraba dólares mucho más baratos, había una diferencia de 100 puntos. Con lo cual, en Román Paladino hablamos que si son 4 millones de dólares con el incremento del 25% y dividido el tipo de cambio que le estaban dando, el cliente necesitaba para comprar o para importar, para sus pagos, 3.700.000 dólares, ¿vale? Esto es una casuística muy típica de cliente que nos encontramos. Mientras que con nosotros necesitaba solamente 3.695.000, ¿de acuerdo? Es decir, un ahorro total de 43.000 euros, ¿de acuerdo? Sobre unas ventas totales, que no está nada mal, es decir, operaba con un margen comercial de un 30%, todos vosotros me imagino que al importar pues operáis con márgenes en torno al 30, al 40 altos, de un 30%, hablamos que sobre unas ventas, sobre este coste de mercadería, sobre unas ventas o facturación de 5.300.000, el ahorro fue significativo porque estamos hablando de un 0,82%, que sobre el margen comercial hablamos de un 2,73 más de margen comercial, ¿vale? Por lo cual, bueno, pues estamos hablando, estos son los mínimos diferenciales, Arantxa, que nos hemos encontrado. Entonces, normalmente vosotros si importáis, podéis hacer un seguro de tipo de cambio fijo, pero hay clientes que evidentemente, como tienen pagos recurrentes, pues hacen un seguro de tipo de cambio flexible para ir cambiando cuando quieren, ¿de acuerdo? Pero normalmente entiendo yo que ante la perspectiva de apreciación del dólar tendéis a hacer forwards o seguro de tipo de cambio. ¿Que no hacéis seguros forward o seguro de tipo de cambio? Pues también vais a encontrar la misma. ¿Que queréis cambiar en contado o en spot cuando queráis? Pues os vais a encontrar también, aquí a lo mejor menos diferencial de cotización, pero vamos a ser nosotros más competitivos, seguro. Con lo cual lo resumo aquí. ¿Qué es lo que pasaba? Pues un seguro de tipo de cambio mucho más... seguro de cambio flexible, más competitivo con los índices de costes de transferencias. La atención fue personalizada a hacer la cotización, ahorro sobre ventas y apalancamiento o incremento de margen comercial, ¿de acuerdo? Esto es un caso muy sencillo, quedaros con esta cifra, que de 3.700.000 a 3.643.000 euros, pues en un cliente que tiene aproximadamente pues unas ventas de 5 millones, entre 5 y 6 millones, ¿vale? Aunque prácticamente todo lo importa, pues estamos hablando, aquí está haciendo costo de mercadería, comparando costo de mercadería, pero estamos hablando que, bueno, pues que es un ahorro considerable. Para terminar, simplemente os voy a resumir el procedimiento operativo y la parte regulatoria, que insisto mucho y pongo mucho énfasis, y la apertura de cuenta. Simplemente cuando operáis es todo muy sencillo, llamáis a las entrañas del negocio, llamáis a la mesa de tesorería y pedís cotización, ¿vale? Con lo cual cerráis la cotización y el vencimiento.
Si vais a comprar divisa en ese momento, pues el vencimiento es el mismo día, o día siguiente. Si vais a hacer un forward, pues en este caso, pues el vencimiento lo ponéis vosotros. Pero es muy sencillo, cerráis tipo de cambio y cotización. Si es importación, como os lo acabo de escribir, simplemente transferís la divisa que vendéis y enviéis los dólares a la cuenta del proveedor final, lo que os he explicado, ¿vale? Tengáis línea de crédito o no, es todo mucho más sencillo, sin costes de transferencia, y los dólares están el mismo día desde que recibimos el dinero en la cuenta del proveedor final, ¿vale? Hay un corte, creo que son las 2 de la tarde, pero bueno, es mismo día. Y el exportador, normalmente los exportadores nuestros, el caso que nos encontramos es que centralizan pagos con nosotros, con lo cual, imaginaros, tenemos un cliente que centraliza pagos exporta en México, tiene una filial en México, con lo cual centraliza los pagos en el peso mexicano y cuando quiere se envía los euros a la cuenta beneficiaria final el mismo día y sin ningún tipo de coste de comisión, todo mucho más ágil, ¿vale? Muy importante, pongo énfasis, el tema de la doble regulación, ¿vale? El tema del cumplimiento normativo, que es un departamento muy importante en nuestra empresa, por seguridad vuestra, de nuestros clientes y reputación propia, ¿vale? Tenemos unas fuentes credenciales financieras y la cuenta vuestra en todo momento está fuera del balance de nuestra compañía, independiente de que tenemos fuentes credenciales financieras, para añadir seguridad, ¿vale? Forma parte de vuestro balance a todos los efectos y está fuera de nuestro balance, la cuenta segregada. La apertura de cuenta es muy sencillo. Desde el momento que nosotros recibimos la documentación, se suele tardar 2-3 días. ¿Y qué pedimos? Pues los documentos habituales: el contrato firmado por un apoderado, las escrituras de constitución, el modelo 200, último modelo presentado haciendo las cuentas anuales, los documentos de identificación de los apoderados, que hay, lo que decía, somos un poquito pesados, pero por el tema de la doble regulación pedimos un DNI y un carnet de conducir, o pasaporte, o factura que acredite residencia, necesitamos un documento de identificación de tu residencia, y luego de los accionistas también, si los hubiese, por el tema de normativa internacional, de Ultimate Beneficiary Owner, del último beneficiario, que si tienen un 25% más se pide también, simplemente que lo vemos en el modelo 200, simplemente doble documentación. Una vez que abramos la cuenta vais a ver que todo el procedimiento es muy ágil, muy competitivo, como os he explicado, con el caso de éxito, con todo lo que os he comentado, y con una ausencia total de costes de alta o mantenimiento, ¿de acuerdo? Ya para terminar, tenéis aquí mi email de contacto, ¿vale? Luego Arantxa os voy a dejar mi email directamente, ¿vale? Porque normalmente, bueno, pues yo suelo estar, viajo bastante y hay veces que estoy fuera de la oficina, pero bueno, en este caso os dejo mi móvil directo y mi dirección de correo directo para que me contactéis para cualquier duda que tengáis, y por supuesto, si queréis hacer una prueba y aperturar una cuenta sin ningún coste de alta ni mantenimiento, bueno, pues vais a poder comprobar todas las ventajas que os he dicho. Y en este caso, bueno, pues trabajamos con bastantes empresas como la vuestra, trabajamos con grandes empresas, y en ese sentido estoy seguro que, bueno, los clientes de media como nosotros operan mínimo 10 años, con lo cual estoy seguro que, bueno, pues que vais a tener un servicio, vais a estar muy satisfechos y vais a comprobar lo que os he comentado durante toda la presentación, que somos expertos en divisas y que podemos añadiros bastante valor añadido a toda la gestión de vuestro circulante en divisas. Muchísimas gracias, Arantxa, por el seminario y ha sido muy interesante. Y nada, cualquier duda, tenéis aquí mis datos de contacto o podéis llamar a Axos, que os puede redirigir directamente conmigo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, la verdad es que muy interesante. Como estabas comentando, merece la pena probarlo. Y bueno, os vamos a dejar, cuando colguemos el vídeo en YouTube, ¿vale? Tenéis los datos de contacto justo debajo del vídeo, ¿vale? Ahí os vamos a dejar los datos de contacto de Manuel para que os pongáis las pilas, básicamente. No os digo más, con el ejemplo creo que ha quedado bastante claro. No, en serio, todos los que sois importadores, la verdad es que creemos muy interesante todo lo que hemos visto y que os va a ayudar, pues no sé si a incrementar la venta o a comprar más mercadería por el mismo precio, pero desde luego vais a notar una gran diferencia, yo estoy segura de que sí. Muchísimas gracias a todos por participar.